Hola, ¿qué tal amigos de Mundo Económico y Político? Les damos la bienvenida a este nuevo espacio, este live con nuestro compañero Ramón Cámara Guadarrama. Él nos va a hablar en esta ocasión sobre el Día Internacional de las Lenguas Indígenas, pero ante todo les queremos dar las gracias a ustedes por acompañarnos en estas nuevas transmisiones que estaremos haciendo desde diferentes espacios. Ramón, para que nos hables, gracias por estar aquí con nosotros, Ramón. Al contrario, gracias por la invitación, gracias por siempre permitirme colaborar con Mundo Económico y Político. Gracias, Ramón. Ramón, para que nos hables, ya mañana se celebra el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Así es. Para que nos hables más al respecto. Fíjate que es interesante, los pueblos indígenas han sido considerados por mucho tiempo como seres de segunda. Inclusive vamos a ver algunas estadísticas muy interesantes. México tiene una deuda muy significativa con los pueblos indígenas porque por mucho tiempo inclusive no estaban, aunque han estado manifiestos en la Constitución, no han tenido programas específicos, reales, concretos, que los hagan salir de una situación de pobreza. Llama mucho la atención cómo los pueblos indígenas son considerados casi como un producto de turismo, como un souvenir de nuestro país, como seres casi de segunda, y de alguna forma ese considerarlos de esa manera ha hecho precisamente que sean, no sé, relegados, que no tengan el mismo crecimiento, por ejemplo, que las zonas urbanas. Es lamentable. Todavía inclusive dentro de las ciudades ves pueblos o ves personas o comunidades indígenas en situación de extrema pobreza, en situación de relegación social. Y repito, muchas de las veces cuando hablamos de los pueblos indígenas los entendemos como souvenir, como una especie de curiosidad, Mexican curious, ¿no? Como dicen algunos, y no, o sea, son seres humanos, son seres vivos, son seres, pues son los seres que originalmente mantienen las raíces propias de los pueblos originarios de nuestro México antes de la llegada de los españoles, y no les hemos hecho la justicia que implica precisamente considerarlos como una parte esencial de nuestro país, de nuestra nación, como un elemento fundamental, ya no solamente en el proceso de crecimiento, sino en el proceso de existencia de esta gran nación que se llama México. ¿Qué porcentaje de la población hoy en día es indígena? Mira, estamos hablando de que todavía tenemos cerca de un 16, tenemos un 39.2% nacional, según el INEGI, de indígenas que se consideran indígenas, y de eso solamente 7.4 hablan lenguas indígenas. O sea, es lamentable, porque inclusive nuestras propias lenguas indígenas están desapareciendo. Es lamentable porque, por ejemplo, muchas de las veces, ayer alguien hablaba acerca de la condición en que vivía una persona que viene de Puebla, y me decía, es que es chamulita. O sea, como decir, compadeciéndose, pues, y es parte del error que tenemos, ¿no? Es que es huastejito, ¿no? Entonces, no es el pobrecito. O sea, inclusive, por ejemplo, una de las experiencias padres que tengo es, los tarascos se sienten orgullosos del ser tarasco. O si tú vas, por ejemplo, a la península de Yucatán, donde es uno de los lugares donde hay más indígenas en el país, los mayas se consideran mayas, o sea, hablan la lengua maya y las mujeres se visten como mayas. O sea, la verdad es que no tienen temor y no tienen pudor en cambiar o vergüenza de su indumentaria propia, ¿no? Sin embargo, en San Luis, a veces los mismos quienes hablan alguna lengua indígena, Pame, Tenec, fuera de su territorio, a algunas personas les da vergüenza vestirse así, ¿no? Cuando es hermosísimo su indumentaria. No solamente es hermosísimo, sino además lo hacen con tanta delicadeza, con tanta precisión, con
tanto, y ves a veces a estas personas mendigando que les compremos esa mercancía y este chamado, o sea, no es una mercancía industrial, es una mercancía artesanal propiamente, y la gente está pidiendo que se los compremos, ¿no? Y eso sí es lamentable porque de alguna manera habla mucho precisamente del desprecio que se tiene hacia el trabajo de ellos. No gana lo mismo un indígena, por ejemplo, que se dedique a hacer una artesanía propiamente, porque inclusive siempre nos estamos regateando, ¿no? ¿Y cuánto es lo menos? Y a veces tú ves el trabajo y dices, oye, qué barato. Me ha tocado ver europeos que vienen, que compran alguna parte no sé, de los productos indígenas y luego los venden carísimos en Europa, y hay gente que de alguna manera de esa forma se ha financiado sus viajes, sus venidas, sus vacaciones, mexicanos que se han financiado sus vacaciones comprando artesanía indígena, sobre todo telares que son hermosos y que allá gustan mucho, y entonces llega un momento en que los venden allá, no sé, 10, 15, 20 veces más de lo que pagaron aquí, y aquí a veces lo regateamos y no lo valoramos. Hace ratito hablabas de justicia hacia los pueblos indígenas. Ya es momento de dar. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa la palabra justicia para los pueblos indígenas? Mira, vamos a partir desde el hecho de educación. O sea, por ejemplo, se habla mucho de la traducción de los libros de texto a lenguas indígenas, ¿no? Pero vamos más allá. O sea, el traducir el texto no es suficiente si no les hacemos sentir el orgullo, y si nosotros no nos sentimos orgullosos y no hacemos que también dentro de las zonas urbanas el indigenismo vive. Repito, ya no como souvenir, ya no como curiosidad, sino precisamente como identidad. Esa es una parte muy fundamental, muy importante. La otra situación, la parte de escolaridad. ¿Sabías que, por ejemplo, dentro de lo que es la parte indígena, tenemos un rezago educativo horrible? Por ejemplo, de 3 a 17 años, personas indígenas que no asisten a la escuela, el 24% son hombres y el 23.5% son mujeres, que no asisten a la escuela. Mientras que la población no indígena, fíjate bien, 12.3% son hombres y 14.5% son mujeres. Si te fijas, está prácticamente el doble de gente indígena que no asiste a la escuela. Y a veces no por falta de ganas, sino no va a la escuela precisamente por falta de infraestructura escolar. O sea, en las comunidades indígenas no hay una infraestructura escolar suficiente, no hay universidades suficientes, bueno, ya no universidades, no hay bachilleratos suficientes como para que puedan aspirar precisamente a ese acceso educativo. Es parte de la injusticia social. Y cuando tú ves, por ejemplo, o has tenido oportunidad de ver escuelas en lugares considerados como indígenas, ¿qué son? ¿Son telesecundarias? ¿Son escuelas poco equipadas? ¿Son escuelas unigrado? O son escuelas multigrado, donde de alguna forma un maestro atiende 2, 3 grupos al mismo tiempo. Son escuelas donde las condiciones, inclusive las condiciones de la infraestructura, las bancas, por ejemplo, son incómodas. Son escuelas donde inclusive las mismas comunidades le dan mantenimiento a la escuela porque no siempre tienen ese acceso. Pero no solamente lo que es la parte educativa. Si tú vas a la parte de las zonas indígenas, por ejemplo, mucha de la actividad indígena dentro de sus zonas es la agricultura. Y el único que pierde es el agricultor. O sea, si hay exceso de agua, quien pierde es quien siembra. Pero si tú te fijas, por ejemplo, porque el intermediario siempre gana. ¿Qué hace? Compra barato, porque siempre compra barato, vende más caro. Y entonces en el vender más caro no es a veces ni siquiera un 10, 15, 20%, a veces es 100, 150% más caro de como lo compra. O sea, el kilo de jitomate, vámonos por una situación, el kilo de jitomate para un indígena, no sé, se lo compran a 8 pesos y luego tú lo encuentras en el mercado a 18, 20, 22 pesos, 25 pesos. Y ellos le siguen pagando casi igual al productor indígena, al campesino indígena.
Una de las situaciones que provoca mucho esta desigualdad es el hecho de volvernos otra vez, y no quiero redundar mucho en esta parte ni enfocarme mucho, pero es importante no saber siempre leer y escribir, no saber siempre sumar, restar las operaciones básicas, y esto provoca mucho, de veras, mucho descontrol, porque eso hace que abusen de este tipo de cosas. Tuvimos una experiencia hace poco en una zona indígena del Estado de México, en Villa del Carbón. Un campesino indígena, otomí, nos decía, es que yo tengo un sistema de riego por doter, pero para poder hacerlo no recibí subsidios de nadie, porque nadie creyó en que podíamos tener un sistema de riego por doter, porque pues decía que como no tenía mucha preparación, igual y eso sí iba a echar a perder, y él hace que sus tierras produzcan más. Pero es un caso porque inclusive ni siquiera sus mismos coterráneos podían creer que este sistema iba a servir, porque era cambiar la forma tradicional de cómo sembrar. Y entonces a veces también parte del rezago del indigenismo es el enraizamiento tan fuerte que tiene hacia su cultura y el proceso de discriminación que ellos mismos hacen hacia ellos mismos, ¿no? Oiga, Ramón, entonces quiere decir eso, que a pesar de que se ha aumentado la cuota que se les da a los representantes de los pueblos indígenas en el Congreso del Estado, a pesar de que se han hecho incluso hasta consultas para la población indígena, aún así siguen siendo bandera política de los políticos y ¿qué es? Sí, mira, de hecho, por ejemplo, no nos vayamos tan lejos. Ahorita quien fue electo como presidente nacional de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es un indígena. Y sí es cierto, se utilizan inclusive como botín político. ¿Qué pasó en algunas elecciones, no en estas inmediatas, bueno, creo que también en estas? De repente se manifestaban candidatos indígenas que no eran indígenas. O sea, entonces nada más se manifestaban candidatos por algún tipo de distrito, pero no eran indígenas propiamente indígenas. Y entonces comenzaron a autodenominarse indígenas nada más por autodeterminación, por autodenominación. Pero no es así. ¿Qué es lo que tenemos que hacer, Ramón? Valorar nuestra patria. O sea, primero, saber que tenemos una raíz. Debemos valorar nuestra patria, debemos valorar nuestro entorno, debemos valorar lo que tenemos y debemos valorarlos a ellos como seres humanos. Valorar, o sea, valor es la palabra fundamental, valor. Porque la falta de valor ha provocado precisamente que haya disminución hacia ellos, que haya segregación, que haya discriminación, porque no los valoramos. Inclusive vemos ahorita, por ejemplo, acaban de subir en redes, ¿no? Algunos casos de insultos, y parte del insulto era pinche naco indio. Palabras textuales, no estoy diciendo algo inadecuado, pero esas fueron las palabras con las cuales insultaron a una persona, a un oficial de policía. Entonces, valorar, entender que ser indígena es ser persona, entender que ser indígena es ser humano, entender que ser indígena está o tiene los mismos derechos y también las mismas obligaciones que todos los demás. Pues muchas gracias, Ramón, por tu punto de vista, y ojalá que logren trascender más allá hacia las esferas donde se toman las decisiones y que realmente haya una mayor igualdad hacia los pueblos indígenas. ¿Y ibas a decir algo, Ramón? Sí, iba a comentar algo. Fíjate que no es solamente a quienes toman las decisiones, que a quienes somos parte de esta sociedad, porque a veces el problema no solamente viene de quien toma las decisiones, sino el problema es nosotros, cómo los consideramos. O sea, no le dejemos la culpa al gobierno. ¿Qué hacemos nosotros? Claro. Si vas a sus lugares, respeta sus costumbres. Si vas al hábitat de ellos, respeta sus costumbres, respeta su indumentaria, valóralo, hazlo sentir orgulloso de ellos mismos. Respeta el precio que le ponen a la mercancía con humildad.
respeta sus artesanías, respeta su trabajo, respeta su esfuerzo, respeta su agricultura, respeta su entorno, porque a veces vamos a los lugares indígenas a contaminar. Respétalos. Ahí está, la tarea para todos, una mayor empatía hacia lo que son la cultura indígena en todo el país, no nada más en nuestro estado. Y bueno, esa es una tarea que tenemos todos, que todos debemos hacia este sector de la población, como dijo Ramón, cada vez es más discriminado. Muchas gracias, compañeros. Muchas gracias, Ramón. Al contrario, gracias. Gracias al Mundo Económico y Político y a todos los amigos que nos siguen en el canal. Gracias. Hasta la próxima.